Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así comienza Romanos 5, que leíamos hace un momento y que es verdaderamente un texto precioso. Y fíjate que ese versículo 1 apunta a haber sido justificados por la fe. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido declarados justos una vez y para siempre. Y ahora disfrutamos de la paz con Dios. Así que nuestra guerra, nuestra rebelión contra Dios ya terminó. Hemos sido reconciliados con Dios y esto, queridos hermanos, es hermoso. Es la mayor bendición que una persona puede poseer. Pero es importante resaltar que todos los principios, todas las normas, todas las directrices, todos los preceptos que se presentan en la Escritura y que, como sabemos, en infinidad de ocasiones son muy difíciles de cumplir, solo pueden llevarse a cabo, solo pueden ser respondidos en obediencia por aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Es decir, aquellos que hemos sido salvados, reconciliados con Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo. Y como se suele decir, no se le pueden pedir peras al olmo. Así que si no has sido regenerado, si no has nacido de nuevo, tienes un problema inicial y tremendamente grave que condiciona toda tu vida y toda tu eternidad. Es un problema tremendamente grave. Ahora, el resto, el de cómo vivir, el de cómo obrar en esta tierra, es una consecuencia de la obra regeneradora del Espíritu Santo, que nos hace crecer en santidad y llevar vidas que busquen agradar a Dios. Pero a menos que el Espíritu Santo esté en nosotros, no podemos agradar a Dios. No podemos alcanzar la justicia de Dios por nosotros mismos. Somos incapaces de alcanzar los estándares divinos. La palabra del Señor dice que la justicia de Dios es por fe en Jesucristo y a todos los que creen. Y la salvación es solo en Cristo. Nacemos de nuevo por la fe en Cristo Jesús, por sus méritos en la cruz del Calvario. Y esto es una realidad en nuestras vidas. Si esto es real, si esto es visible en nuestras vidas, entonces podremos conducirnos conforme a su voluntad y su propósito. Oremos al Señor y pongamos este tiempo en sus manos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, agradecemos la oportunidad de estar juntos en esta mañana, buscando, Señor, darte a ti toda la gloria que solo tú mereces. Gracias, Señor, por traernos con bien y por permitirnos ser expuestos a tu palabra perfecta, inspirada, suficiente y que no contiene ningún error. Señor, pedimos perdón por tantas veces como fallamos, tantas veces, Señor, como no estamos a la altura del llamado que poseemos en Cristo. Señor, danos deseo por tu palabra, que podamos ser confrontados y animados por medio de ella y que verdaderamente podamos vivir esta vida con una perspectiva eterna. Todo esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Como un predicador dijo, en este mundo caído, en este mundo lleno de pecado, la vida para los cristianos es una mezcla de varias cosas. Es una mezcla de alegría y de tristeza. Es una mezcla de bendición, pero también de sufrimiento. Es una mezcla de triunfo, pero también de tragedia. Y la vida, como todos sabemos, trae momentos que son muy buenos, pero también trae momentos que no lo son tanto y en los que sentimos descontento, sentimos dolor, momentos de pérdida, enfermedad. Es decir, experiencias que en algunos casos pueden llegar a ser terribles, dolorosas y que nos pueden llegar a debilitar. Ahora, ¿cómo podemos soportar el dolor de la vida? ¿Cómo podemos soportar todas estas aflicciones? Bueno, la solución para todo este dolor, para todo este sufrimiento, no la vamos a encontrar jamás en un libro de autoayuda, no la vamos a encontrar en un libro de filosofía humana que buscan que el hombre se sienta bien o que al menos pueda ser capaz de lidiar con el sufrimiento. La realidad es que
cuando los creyentes estamos débiles físicamente, al final de todos nuestros recursos, solo podemos hacernos espiritualmente fuertes. Recuerda las palabras de Pablo cuando dijo: por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo podemos soportar todas estas aflicciones? La respuesta, la única solución se encuentra en la palabra de Dios, la única que es suficiente para todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Y es por ello que me gustaría que en esta mañana estudiáramos un pasaje que se encuentra en 2 de Corintios, en el capítulo 4, los versículos 16 al 18. 2 de Corintios 4, 16 al 18. Creo que es un texto conocido por todos y creo que es un pasaje que es una tremenda ayuda para el cristiano en esta vida que está cargada de adversidad, de sufrimiento y de dolor, ya que es un texto, una porción de la Escritura que nos ayuda a vivir con una perspectiva eterna, apuntando hacia la eternidad. Y aquí vemos las claves para soportar las pruebas, para soportar la adversidad. Y nos va a ayudar, como digo, a vivir con una perspectiva eterna. 2 de Corintios, capítulo 4. Y solo por situar un poco en el contexto, recuerdo que Pablo, movido por el Espíritu Santo, escribe esta carta a la iglesia de Corinto, una iglesia que él mismo había fundado durante su segundo viaje misionero. Esto lo pueden leer en Hechos capítulo 18, los 17 primeros versículos. Y él había estado ahí predicando en la sinagoga, tanto a judíos como gentiles, y lo que predicaba no era otra cosa que Jesús era el Mesías prometido, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Cristo. Y Pablo había llegado a la ciudad de Corinto con debilidad, con temor, después de haber pasado verdaderamente mucho sufrimiento, hasta el punto que él fue librado del doloroso castigo que había sufrido en Filipos, lo puedes ver ahí en Hechos capítulo 16, y luego, tras escapar de allí a duras penas, sufre situaciones difíciles tanto en Tesalónica como en Berea, en Hechos capítulo 17. Pero a pesar de ello, Pablo recibe ánimo por medio de un sueño y se queda hasta 1 año y medio en la ciudad de Corinto, predicando, como digo, el único fundamento posible, Jesucristo. Y a medida que su ministerio incrementaba, directamente también lo hacía su oposición. Crecía también la oposición. La ciudad de Corinto en la antigüedad había sido ridiculizada por los filósofos de Atenas como una guarida de lujuriosos, de prostitutas y de fornicarios. Esto era la realidad de los orígenes de la ciudad de Corinto. Ahora, posteriormente, la ciudad fue reconstruida por cuenta de Roma en el año 46 a.C. y fue poblada por gentes diferentes del imperio. Y es cierto que no se puede comparar con lo que era esa ciudad en origen, pero el hecho de estar situada en una zona portuaria hacía que toda la influencia moral negativa llegara, por lo cual la situación de la ciudad verdaderamente mejoró poco. Y desafortunadamente, la iglesia que estaba allí, en esa ciudad, en Corinto, no estaba en una burbuja perfecta y no estaba inmune a la inmoralidad de la ciudad. Y es por ello que necesitaba de la amonestación que Pablo le hace en la primera carta. La iglesia de Corinto era una iglesia que se dejaba impresionar fácilmente por las cualidades externas, por la elocuencia, por la sabiduría humana. Eran cristianos que andaban por vista y no por fe. Y Pablo intenta solucionar este problema a través de su correspondencia con ellos, escribirle cartas, y también mediante su visita. Y es por ello que le escribe la primera carta a los corintios y luego les visita. Y cuando está allí, la iglesia injuria a Pablo. Y después de eso manda a Tito para que visite a los hermanos de Corinto. Y después de estar allí Tito, estos hermanos se arrepienten de la actitud que habían tenido con Pablo. Pero aún así muchas personas seguían en contra de Pablo. Y es por esto que Pablo, una vez más, les escribe la segunda carta que tenemos aquí en esta mañana, en la que después de unos saludos iniciales, una acción de gracias, Pablo comienza a hablar de su ministerio. Cómo su ministerio como apóstol había estado centrado en una única cosa, la proclamación del Evangelio de la gloria de Cristo. No importaba cómo se le recibía a él personalmente, no importaba cuál había sido el sufrimiento que él hubiera de pasar, porque para Pablo
la motivación de su ministerio era agradar a Cristo, no a las personas. Y esto era porque vivía con una perspectiva eterna. Y es por ello que 2 de Corintios capítulo 4, los versículos 16 al 18, la palabra de Dios nos insta a vivir con una perspectiva eterna sin desfallecer. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hasta aquí nuestro texto en esta mañana. Y Pablo sabía muy bien lo que era sufrir por causa de Cristo. Y también sabía bien lo que era no desfallecer. Pablo no era una excepción en la vida cristiana, sino que al igual que todos vamos a sufrir a lo largo de nuestro tiempo en la tierra. Y esto es una verdad bíblica, que toda persona va a pasar por dificultades, por problemas, por malos momentos, sean de la índole que sean. Y Pablo, como decía, lo sufrió a lo largo de su vida. El sufrimiento en la vida de Pablo fue tremendamente severo. Ya desde su conversión en Damasco, en Hechos capítulo 9, la palabra nos muestra que trataron de matarlo. Más tarde en Iconio tuvo que escapar porque iba a ser apedreado. Huyó a Listra, donde fue apedreado. Y posteriormente en Filipos fue golpeado y encarcelado. Y como hemos visto, aún en la iglesia de Corinto había personas en su contra. Pero fíjate dónde estaba la mente de Pablo. ¿Cómo era la reacción, la actitud de Pablo ante todo esto? Capítulo 4, versículo 8. Dice, afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Tremendo. Y sin embargo, a pesar de todas las dificultades que Pablo vivió, él soportó triunfante y pudo declarar al final de su vida, como leemos en 2 de Timoteo 4, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Pablo, por la gracia de Dios, soportó la carrera hasta el final. No desfalleció. Y la razón es porque vivía con una perspectiva eterna, porque su mirada estaba en Cristo, apuntando a lo que estaba por venir. Y para ello la palabra nos señala en este texto dos aspectos que debemos de considerar para vivir con una perspectiva eterna. Dos aspectos a considerar para vivir con una perspectiva eterna. El primer aspecto lo tenemos ahí en el versículo 16 y es primar lo espiritual sobre lo físico. Primar lo espiritual sobre lo físico. Fíjate, versículo 16. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. En primer lugar, debemos primar lo espiritual sobre lo físico. Y Pablo comienza este verso aquí con el adverbio por tanto. Es decir, concluyendo el discurso que venía haciendo anteriormente, que había comenzado en el versículo 1 de este mismo capítulo. Y lo que está haciendo Pablo desde que comienza el capítulo 4 es mostrar las aflicciones que había soportado a causa del Evangelio. Y lo normal es que él, al igual que cualquier persona, al igual que tú y yo, hubiésemos tirado la toalla. O, en el mejor de los casos, desesperados, y si lo trasladáramos a este tiempo, hubiéramos ido desesperados a buscar ayuda en cualquier otra cosa. Incluso hubiéramos ido a algún psicólogo para que nos diera algún método de coaching personal. Él padeció mucho y lo normal es que hubiera tirado la toalla. Pero en lugar de eso, Pablo no desmayó. Pablo muestra la perseverancia que le viene de Dios,
la perseverancia que mora en él. Y lo importante para Pablo no era su comodidad física, su confort, no era su bienestar, sino que lo que verdaderamente le daba comodidad era su deseo de servir a Cristo. Vivía premiando lo espiritual sobre lo físico, lo espiritual sobre lo terrenal. Y Pablo fue un fiel ejemplo de no desfallecer, de no desmayar, de no perder el ánimo a pesar de las situaciones difíciles. Recibió numerosos ataques, pero él no desfalleció. Pasó diferentes problemas, pero él siguió hacia adelante. Porque para Pablo la tarea de anunciar el Evangelio, el nuevo pacto, proclamar el nombre de Cristo, era demasiado importante como para venirse abajo, desfallecer y perder el ánimo. Dios lo había llamado. Dios lo había llamado para proclamar el mensaje del Evangelio. Y en lugar de perder el ánimo, lo que hizo fue descansar y confiar en Dios para fortalecerlo. Y esto se ve de manera muy clara en Colosenses capítulo 1. Así que vemos a un Pablo fortalecido en el Señor. Y aunque su cuerpo era cierto que se había debilitado mucho por los sufrimientos que había tenido que pasar, y esto es una realidad que dice la Biblia, que el cuerpo se deteriora, pero también que lo vemos y nos vamos mirando y con el paso del tiempo, aunque estamos todos muy guapos, pero no dejamos de seguir envejeciendo, ¿verdad? Y de que poco a poco van viniendo los achaques. Es algo que todos podemos experimentar. Nuestro cuerpo físico va decayendo. O como dice Pablo en el versículo 7, tenemos este tesoro en vasos de barro. Es decir, todo ser humano va decayendo exteriormente debido a los problemas, a las dificultades de este mundo, pero también debido a que se trata de un cuerpo mortal. Así que da igual lo que hagas. Da igual que te operes, da igual que comas los mejores alimentos, que te echen las mejores cremas, que pases horas y horas en el gimnasio, porque esto es una realidad para todas las personas. El hombre exterior va decayendo. El hombre exterior va decayendo. La mayoría de vosotros conocéis a Usain Bolt, un atleta campeón del mundo de 100 y 200 metros en los campeonatos del mundo del año 2009, en los Juegos Olímpicos del 2008. El hombre más rápido del mundo. Corrió los 100 metros lisos en 9 segundos y 58 centésimas. Bueno, este hombre, un superhombre, dejó de ser campeón. Años después fue vencido por otros atletas. Y su cuerpo, el cuerpo de ese superhombre, también fue decayendo. Ya no es capaz de correr como corría hace solo unos años. Y pienso en mi propio caso, y ahora sería incapaz de pasar las pruebas físicas que pasé para entrar en la academia cuando tenía 18 años. Y esto nos pasa a cualquiera de los que estamos aquí. Y es por eso que este texto dice, por tanto, no desfallezcas, no desfallecemos. Y da una realidad, aunque nuestro hombre exterior va decayendo. Sin embargo, y esto es un contraste, el primero que podemos ver, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Si realmente hoy estás poniendo tus esperanzas en lo exterior, si vives para lo exterior, para las cosas terrenales, si tu vida anda centrada en los deseos de la carne, si tu vida está centrada en el cuerpo, en lo terrenal, en más o menos posesiones, finalmente te vas a desanimar, porque todo lo exterior va decayendo cada día. Tiene un final antes o después. Sin embargo, hay aquí esperanza para el creyente. El creyente debe de poner su mira en el hombre interior, el cual, dice la palabra del Señor, que se renueva de día en día. Bueno, este hombre interior es el corazón, es el alma, algo que es eterno. Al cristiano no le preocupa lo que le pasa físicamente, le preocupa lo que le sucede espiritualmente. Y hay una correlación directa en que igual que el hombre exterior de Pablo iba muriendo, se iba deteriorando, iba decayendo, de la misma manera el hombre interior está en crecimiento. Hay un crecimiento y una maduración del hombre interior. Y dice, no desfallezcas, no pierdas el ánimo. El hombre exterior va decayendo, es un cuerpo mortal, pero el interior se renueva de día en día. Y solo Dios
puede alcanzar y renovar el hombre interior. Es cierto, y lo he dicho, que el hombre exterior decae para todo el mundo. Nadie se libra. Pero a diferencia de eso, el hombre interior solo es renovado en aquellos que somos sus hijos. El hombre interior se renueva de día en día para aquellos que han sido transformados por la obra regeneradora del Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, porque esta renovación interior es debida a la comunión con Cristo. Es fortalecida por el Espíritu Santo por medio de su palabra que nos santifica. Esta renovación no la podemos esperar de cualquier persona que nos crucemos por la calle. Esta renovación comienza cuando Cristo nos salva, en el momento de nuestra regeneración, y se perfeccionará el día que estemos con Cristo para toda la eternidad. Y esto es una preciosa esperanza, queridos hermanos. Saber que nuestra alma, tu alma, va a vivir para siempre, haciéndose cada día más semejante a Cristo. Y saber que este proceso ocurre de forma constante, día a día. Por tanto, ante esta esperanza que tenemos como creyentes, ¿qué vamos a temer? ¿Qué podemos temer? Y por eso la Biblia te llama a no desfallecer, no te desanimes, no pierdas el ánimo, sea lo que sea. Y entiendo que puedes estar o has estado pasando por una situación tremendamente dura que ni siquiera se pueda llegar a explicar o a entender o a describir. Sea lo que sea, hay una certeza bíblica y es que tenemos vida eterna en Cristo. Un pastor dijo, nuestras pruebas son escalones para subir más alto y caminar más cerca de Dios. Todas las pruebas, las tribulaciones, las dificultades de la vida solo sirven para edificar al hombre interior, porque llevan a los creyentes no a crecerse en su orgullo, no a sentirse mejores, sino a depender de Dios y de su obra, y hacerlo en humildad, en oración y en esperanza. Así que en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad, es cuando se vigoriza el crecimiento espiritual. Y es cierto, lo vemos aquí, el hombre exterior se desgasta, se va envejeciendo, el pelo se cae, es difícil mantener el estándar de slim, ¿verdad? Pero a pesar de eso, da igual lo que inviertas porque acabará pereciendo. Pero todos los creyentes, los nacidos de nuevo, recibiremos un día un cuerpo nuevo, imperecedero, eterno. Y esto debe de animarnos a pensar y a motivarnos para verdaderamente darle más valor al hombre interior que al exterior. Y cuando verdaderamente hagamos esto, esto va a ser visible en nuestra vida espiritual. Así que, en primer lugar, si queremos vivir con una perspectiva eterna, apuntando hacia la eternidad, debemos de primar lo espiritual sobre lo físico. Y en segundo lugar, y esto lo vemos en los versículos 17 y 18, debemos vivir mirando la tierra a través de los ojos del cielo. Debemos vivir mirando la tierra a través de los ojos del cielo. Fíjate, versículos 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. Pues esta aflicción, leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo vives tú? ¿Estás mirando la tierra a través de los ojos del cielo? ¿Estás mirando con un prisma espiritual o tu mente se queda en la fachada, en la pared de la tierra? Pablo en este pasaje está poniendo la aflicción, el sufrimiento, el dolor, la persecución en un lado de la balanza. Toda esa adversidad está en un lado de la balanza, pero en el otro lado de la balanza pone la gloria futura, la recompensa. Y en esa balanza, lo que Pablo dice es que es mucho más importante, es de mucho más valor la gloria futura. Pablo mantiene el enfoque de la eternidad, reconociendo que la esperanza de este mundo es pasajera, que lo que está por venir es mucho mejor, muchísimo mejor. Y lo que Pablo dice, mirad, mis continuas cargas, mis pesadas cargas,
toda mi aflicción es ligero y breve, como dice ahí, leve y pasajero, porque todas esas cargas lo que producen es un eterno peso de gloria. Hay un nuevo contraste en este versículo. Habla de una aflicción que es leve y pasajera, y por otro lado de un peso de gloria que es eterno. La palabra peso en el griego se refiere a una masa pesada, algo muy pesado. Y es que para Pablo, la gloria futura, que es eterna y que experimentaría con el Señor, excedía cualquier sufrimiento que experimentaría en este mundo. Y Pablo no era capaz de esto porque fuera un superhombre, ni mucho menos. Tampoco lo era porque fuera un masoquista y le gustara el sufrimiento, sino que podía decir esto porque vivía con una perspectiva eterna, cimentado en Cristo. Pablo no dice esto porque hubiera sufrido poco. Pablo no estaba minimizando sus dificultades. De hecho, y lo hemos visto, él sufrió y mucho. Pero Pablo era consciente de que todo ese intenso sufrimiento, todas las cargas, todo ese peso era leve y pasajero en comparación con el producto de eso, que era un eterno peso de gloria. Todas las persecuciones que había sufrido a lo largo de su vida eran algo sin peso en comparación con lo que iba a venir, con la gloria eterna que sería suya cuando estuviera en la presencia de Jesús. Y Pablo veía todo su sufrimiento con una perspectiva eterna. Sus problemas, sus aflicciones eran reales, pero no eran lo más importante. Hay una ilustración tremenda para entender esto, de cómo el sufrimiento está relacionado con la gloria. Y el mejor ejemplo es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es la mejor ilustración de cómo el sufrimiento está relacionado con la gloria. El mayor sufrimiento que alguien haya podido soportar en este mundo ocurrió en la cruz, ¿no es cierto? Pero también la mayor gloria que se ha dado nunca se dio como respuesta a ese sufrimiento. Y esto lo vemos de forma muy clara en Filipenses capítulo 2. Vamos ahí por un momento. Versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es la humillación de Cristo. Y aquí está su sufrimiento. Pero fíjate, versículo 9. Y aquí está la gloria. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria del Dios Padre. Filipenses capítulo 2 nos dice que Jesús soportó la cruz y por ello Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre. Así que la mayor gloria estaba reservada para el que más sufrió. Siempre hay una correspondencia entre el sufrimiento y la gloria. Hay que puntualizar esto, ¿verdad? Porque si esto fuera así sin más, lo que haríamos los creyentes es ir a tirarnos y buscar el sufrimiento desde que nos levantamos por la mañana. Pero no somos nosotros, sino que es Dios quien permite que la aflicción venga a nuestras vidas y por su soberana voluntad nos produzca eterna gloria. Fíjate, versículo 17, nos produce un eterno peso de gloria. ¿Qué significa esa gloria eterna? Ese peso de gloria que es eterno. Bueno, está implícito en este pasaje que tendremos una mayor capacidad para alabar a Dios, una mayor capacidad de servir a Dios y una mayor capacidad de glorificar a Dios. Cuando miramos lo que está por venir, las aflicciones son breves, son pasajeras, son leves, lo dice el versículo 17, y nuestra esperanza eterna está no en lo que podamos alcanzar, sino en una gloria inconmensurable en Cristo.
Así que en medio de la adversidad, en medio de las lágrimas que vendrán, que vienen, no debemos de perder de vista lo que nos espera en el cielo. Y no es algo baladí o poca cosa. Fíjate cómo sigue el versículo 17, que sobrepasa toda comparación. No hay absolutamente nada comparable con eso. Sobrepasa toda comparación. No puedes buscar un símil para dar una luz clara de lo que es ese peso de gloria eterno. Es la misma idea que Pablo usa en Romanos 8:18, cuando escribe, dice: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Sobrepasa toda comparación. Pero si hoy estás aquí, si verdaderamente no eres creyente, si no te has arrepentido de tu pecado, si no has confesado a Cristo como Señor, tu perspectiva es sin duda todo lo contrario. Y lo que te espera es una eternidad en el infierno. Y es por ello que, al igual que Pablo, nuestro afán como creyentes es predicar a Cristo, predicar el mensaje de Dios para los hombres, porque solo por medio de la palabra van a ser capaces de llegar a Cristo. Solo por medio de la palabra y por la obra de Dios en sus vidas van a ser reconciliados con su Creador. Cristo y su obra en la cruz es el medio por el que podemos ser reconciliados, siendo Cristo suficiente para salvar. La cruz de Cristo, el mayor ejemplo, la mayor prueba de sufrimiento y gloria eterna, la muerte de Cristo, su resurrección, es el único medio establecido por Dios para reconciliarnos con Él. Y cualquiera que quita, cualquiera que sustituye algo, cualquiera que añade algo a la cruz, es abominación para Dios, porque solo Cristo salva. Cristo es suficiente para tu salvación. Y como creyentes que hemos sido reconciliados con Dios, este es el mensaje que debemos de vivir anunciando a todo hombre. El mensaje de la cruz de Cristo, ya que es el único que le puede salvar y librarle de esa perspectiva eterna en el infierno. No hay otra forma de ser salvo sino por medio de Cristo. Sigue el versículo 18 y Pablo nos añade que cuando nos centramos nuestra atención en las cosas invisibles, en las que no se ven, entonces vamos a hacer pequeñas, vamos a minimizar las dificultades y vamos a maximizar la gloria eterna. Fíjate, versículo 18. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Un nuevo contraste de dos cosas. Las cosas que se ven son temporales. Las que no se ven, las que son invisibles, son eternas. Y Pablo, cuando les está escribiendo esto a la iglesia de Corinto, movido por el Espíritu Santo, sabe que los cristianos frecuentemente padecemos experiencias dolorosas, las cuales nos llevan al sufrimiento. Pero nos dice que la forma en la que debemos de vivir como creyentes es poner nuestra vista en lo que está más allá. Quitar nuestra vista de lo temporal, de lo material, de lo que se va desgastando y centrar nuestra vida en lo eterno, en aquello que no se ve. La preocupación de Pablo y también la preocupación de cada creyente debe ser Dios, Cristo, el Espíritu Santo y las almas de los hombres. La preocupación del creyente debe estar en lo eterno. Una vez más, si vives poniendo todos tus esfuerzos en lo terrenal, en lo visible, en tener una buena posición social, en tener un mejor coche, un mejor trabajo, una gran carrera, si vives mirando las cosas terrenales, todo eso va a perecer. Tu vista está apuntando a lo terrenal, que es perecedero. Y puntualizo, esto no quiere decir que no puedas tener un buen coche, una buena posición social, un buen trabajo, unas buenas ganancias, sino que eso no debe de ser tu prioridad. No debes de vivir invirtiendo todo en alcanzar eso. Eso no debe de centrar tus esfuerzos. Y la razón está aquí. Y es que los tesoros terrenales son inestables, son perecederos, pero las propiedades celestiales son eternas. Y Pablo dice que no debemos de poner la vista en las cosas que se ven, que son temporales, sino en aquellas que no se ven, que son eternas. La capacidad para permanecer fieles llega cuando los creyentes miramos en la dirección correcta.
Es decir, cuando no miramos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Unas son temporales, dice el versículo. Esto significa que no duran, que van a perecer, que pueden ser encantadoras, muy atrayentes, pero que son pasajeras. En cambio, las que no se ven son eternas. Y las cosas que no se ven están en la esfera espiritual. Son Dios, nuestra alma. Todo aquello que nos relaciona en la esfera espiritual con Dios como nuestro Salvador por medio de Cristo. Buscar a Dios, buscar a Cristo, buscar las almas de los hombres que están perdidos, debe de ser nuestra prioridad. Esto debe de consumir la vida del creyente. Esto debe centrar nuestras vidas. Así que, querido hermano, si hoy estás aquí, si has sufrido, si estás sufriendo, si vas a sufrir, acude a Cristo. Ocupa tu vida, centra tu vida en las cosas espirituales y vive mirando la tierra a través de los ojos del cielo. Vive tu vida con una perspectiva eterna, ya que el futuro reservado, garantizado y guardado por Dios para ti es la gloria eterna. No dejes que la adversidad del presente ciegue tu futuro glorioso en Cristo. En esta misma línea de pensamiento, el apóstol Pablo sigue escribiendo en el capítulo 5, en esta preciosa carta, y nos dice que en el Señor debemos vivir confiados siempre, aún para enfrentar la muerte con confianza. Fíjate, capítulo 5, versículo 1, y está directamente relacionado con lo que acabamos de ver. Dice el versículo 1 del capítulo 5, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque asimismo, los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Queridos hermanos, querer estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor es entender la brevedad de nuestros días aquí en la tierra. Es verdaderamente sentirnos extranjeros, sentirnos peregrinos en este mundo, sabiendo que nuestra morada permanente, nuestra morada verdadera, está en el cielo. Los cristianos, aquellos que deseamos recibir cuerpos glorificados y disfrutar de todas las perfecciones del cielo, aquellos cristianos regenerados por Dios, solo los cristianos, solo los hijos de Dios, somos aquellos que podremos decir triunfantes a viva voz aquello que Pablo afirmaba en 1 Corintios 15:55, apuntando a la victoria sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si hoy no tienes a Cristo, todo esto no es aplicable para ti. Y lo que te espera es una eternidad en el infierno. Ven hoy a Cristo. Te ruego que te arrepientas de tu pecado, que creas en Jesús como tu Salvador personal. Cree que murió por ti en una cruz, que ocupó el lugar que merecías a causa de tu pecado, porque solo en Cristo puedes obtener el perdón de tus pecados. No es la religiosidad, no es el venir habitualmente a la iglesia, no es el título de evangélico lo que te salva, sino una relación personal con tu Salvador. Hoy Dios sigue obrando para salvación. Así que acude a Cristo, ve a Cristo, reconcíliate con Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, por esta exhortación de Pablo en medio de la aflicción, después de haber sufrido, padecido. Señor, y cómo Él anima a los creyentes de Corinto a no desfallecer, a no perder el ánimo. Ayúdanos, Señor, a vivir con una perspectiva eterna, siendo capaces de priorizar, de poner por delante lo espiritual a lo físico, sabiendo, Señor, que este cuerpo es mortal, que el hombre exterior va decayendo, pero que el hombre interior, tocado, alcanzado por ti, se renueva de día en día. Y te damos las gracias por ello, Señor, sabiendo que
Esa renovación comenzó en el día de nuestra salvación, al ser regenerados, y que se perfeccionará en gloria contigo, y que es un proceso constante y que se renueva cada día. Gracias, Señor, por tu obra santificadora en cada uno de nosotros. Señor, y ayúdanos igualmente a vivir mirando esta tierra con los ojos del cielo, sabiendo que será mucho mejor lo que vendrá, que las cosas de este mundo son temporales y que para nada se puede comparar la leve aflicción que es pasajera, temporal, con la gloria eterna. Señor, sabemos que es difícil interiorizar estas verdades, que el día a día es duro, Señor, que el pecado asedia nuestra vida, pero necesitamos, Señor, ser confortados en ti, descansar en ti, en tu obra en nosotros. Te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas para que caminemos, Señor, a tu lado como extranjeros en esta vida, siendo conscientes y agradecidos por la eternidad ya reservada para nosotros en los cielos. Y te ruego, Señor, que si aún aquí hay alguna persona que no te conoce, pueda, Señor, entregar su vida a ti, reconocer la carga, el peso por el pecado, esa necesidad de ser reconciliado con su Creador, y que obre, Señor, para salvación, conforme a tu voluntad. Todo esto lo oramos, agradecidos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre en el cual se doblará toda rodilla, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.